Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro sincrónico de nuestra asignatura Tecnologías de la Información y la Transformación. El día de hoy, em, tal y como lo tenemos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando nuestro encuentro sincrónico número 4 ya. En este caso, el correspondiente al módulo número 3, gestión de TIC, de tecnologías de información y comunicación. ¿Quién les habla? Su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Ya, pues en este momento nos encontramos en una fase importante de el desarrollo del curso. Ya estamos pues bastante avanzados en el desarrollo de nuestra asignatura. Parece mentira que ya estuviésemos desarrollando la sesión sincrónica número 4, pero es que realmente lo que queda del curso es muy poco. Nos queda del curso tan solo, pues, 3 semanas a lo sumo, ¿no? Recordemos que la aula cierra el 18 de julio. Estamos ya prácticamente a fin de mes. Entonces estamos a puertas de la última etapa o el último apartado de desarrollo de nuestra asignatura. Entonces, el objetivo de la sesión sincrónica del día de hoy es hablar sobre algunos conceptos relacionados con el desarrollo del módulo 3. Los introduce ustedes a la gestión TIC. Vamos a recordar algunos elementos de las sesiones anteriores, particularmente de la última sesión sincrónica que desarrollamos eh, la semana inmediatamente anterior. Y como lo mencioné en esa sesión sincrónica, el día de hoy hablaremos de los resultados alcanzados por algunas organizaciones en ese ejercicio de implementación de las herramientas. Entonces, para el día de hoy, realizaré inicialmente una breve presentación del módulo, de nuestro módulo número 3 de la asignatura. Vamos a hablar de los conceptos vistos, como lo dije hace algún momento en la sesión anterior. Particularmente, pues vamos a hacer mención de ese proceso de difusión y tal vez los niveles en los cuales se puede desarrollar la implementación de una tecnología, ¿no? En las empresas para obviamente conseguir algún resultado particular. Vamos a recordar de qué se trata ese proceso de implementación de las TIC o proceso de difusión de innovaciones, que nos ayuda a abarcar una metodología amplia en esa actividad, en ese proceso, en ese ejercicio de implementar de manera adecuada una herramienta tecnológica que me permita a mí realmente dar solución a una necesidad, que me permita a mí realmente dar solución a una problemática que he identificado en el día a día, que he identificado en las labores que desarrolla una empresa. Em, y los últimos 3 elementos son los ejemplos que les mencioné eh, en la sesión. Se trata, en ese caso, de los resultados que obtuvieron o que lograron alcanzar las 3 organizaciones que desarrollaron el ejercicio de implementación de las tecnologías dentro del sector transporte en Colombia. Permítame en un segundo, por favor. Un minuto, ya vuelvo con el desarrollo de la sesión.
Bien, entonces, inicialmente entonces vamos a verificar nuestro módulo número 3 de la asignatura. Voy a dirigirme directamente a la plataforma para que podamos observar el contenido de nuestro curso. ¿Qué tenemos en este módulo número 3? Entonces tenemos nuestro material de estudio, un texto base en el cual o sobre el cual se desarrollan las temáticas del módulo y contamos con dos actividades. Esta primera actividad está programada para desarrollarse entre el 28 de junio, el pasado lunes, y el próximo 5 de julio. A las 8 de la mañana tiene cierre esa actividad. Y la evaluación acumulativa del curso, que va desde el 5 de julio a las 8 de la mañana hasta el día domingo 18 de julio a las 11:59 de la noche. Esa es la fecha y hora límite para desarrollar ese ejercicio. No contamos con mayor espacio y no contamos con más tiempo. Un elemento importante que yo quiero mencionar, quiero resaltar, es la presentación de esa evaluación final. Como ya lo pudieron observar, ustedes van a contar con 2 semanas para el desarrollo de esa última actividad, desde el 5 hasta el 18, prácticamente 2 semanas completas. La recomendación que yo les doy es que hagan uso de la primera semana o del primer fin de semana para presentar esa evaluación. ¿Por qué? Porque realmente esa evaluación, si se llega a presentar tal vez durante el último fin de semana, el último día, pues puede que se presente algún tipo de inconveniente, ya sea en el ejercicio de presentación, que se dañe el computador, que se vaya la luz, que se caiga el internet, o que, por ejemplo, se bloquee la plataforma y no les permite a ustedes continuar con el desarrollo de la actividad. Un tipo de problemas como este que les estoy mencionando, si se llega a presentar durante la primera semana, vamos a contar con la segunda semana para dar soluciones inconvenientes. Yo me contactaré con el personal de Canvas o validaremos la opción de que ustedes puedan finalizar la presentación de su última evaluación. Pero si ese problema se presenta durante el último fin de semana, allí ya es mucho más complejo dar soluciones inconvenientes, porque el curso cierra este mismo día y a esa misma hora. Cierra el domingo 18 de julio a las 11:59 de la noche. Entonces, esa será la fecha y hora límite del aula. Ya después de esa fecha, será otra instancia de la universidad quien les pueda colaborar o quien les pueda ayudar a ustedes a resolver ese inconveniente. ¿Bien? Entonces, la recomendación que yo les hago es la que les mencioné hace algún momento. Traten de hacer uso la primera semana o el primer fin de semana para dar solución a esas actividades, porque no vamos a contar con tiempo adicional para resolver, digamos, inconvenientes respecto a la presentación de esa última entrega. Bien. Continuamos entonces con nuestro encuentro sincrónico, recordando las temáticas que vimos dentro de la sesión sincrónica anterior. Y en la sesión anterior hablamos sobre algunas teorías planteadas por Swanson en 1994, quien estableció que existían 3 niveles en los cuales, niveles, en los cuales una innovación podría implementarse dentro de las organizaciones. Cada una con una incidencia distinta sobre los productos o sobre los servicios que se le ofrece a los clientes. Swanson plantea que existen 3 núcleos donde se puede desarrollar ese ejercicio de implementación de las tecnologías de información y comunicación. Un núcleo técnico. Ese núcleo técnico representa los procesos productivos que tienen una relación directa con
los productos con los servicios que se le ofrecen al consumidor. Un núcleo de sistemas de información, el cual hace referencia a los procesos que tienen una relación directa con esos sistemas de gestión que están implementados dentro de la empresa, que facilitan la captura, manejo y gestión de la información que internamente se produce. Y también un núcleo administrativo en el cual pues, se desarrollan simplemente los procesos de administración interna de la compañía asociados a los diferentes procesos visionarios que se encargan de definir la estrategia funcional de la organización. A su vez, Swanson planteó que en el ejercicio de implementar innovaciones en estos diferentes niveles o estos diferentes núcleos, también hay diferentes tipos. Un tipo 1, que son las innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de las TIC. Un tipo 1A, perdón, este tipo 1 tiene dos subdivisiones. Un tipo 1A, que son las innovaciones en el proceso administrativo basado en TIC, y un tipo 1B, innovaciones tecnológicas dentro de los procesos. Un tipo 2, que son innovaciones basadas en las tecnologías de información y comunicación en proceso de administración interna de la compañía. Un tipo 3, que son las innovaciones basadas en tecnologías de información y comunicación orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Este tipo 3, a su vez, también tiene una subdivisión. Tipo 3A, que corresponde a las innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo. Una tipo 3B, que son las innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización. Una tipo 3C, que son innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con proveedores o con clientes. Estas tres tipologías obviamente se acomodan a los tres núcleos que anteriormente mencioné y que definió Swanson. El tipo 1 se acomoda al núcleo técnico, perdón, al núcleo administrativo, porque son innovaciones puntuales del proceso administrativo de la organización. El tipo 2 se acomoda al núcleo de sistemas de información, porque el uso de estas tecnologías está orientado a facilitar el flujo y manejo de información para la administración interna de la compañía. Y el tipo 3 corresponde o se acomoda al núcleo técnico. Está directamente asociado a los procesos que desarrollan actividades de producción de los bienes y servicios que ofrece la compañía. ¿Bien? En la sesión sincrónica anterior también hablamos un poco sobre el proceso de implementación de las tecnologías, de las innovaciones dentro de las empresas. Este proceso lo definió Ochoa Urrego en el año 2015, doctor de la Universidad Nacional en Ingeniería, Industria y Organizaciones. Este proceso se desarrolla en tres fases principales. Cada una de estas fases, a su vez, desarrolla una serie de etapas o de tareas. Inicialmente se encuentra la fase de iniciación. Dentro de la fase de iniciación se desarrollan tres etapas. Una primera etapa de establecimiento de la agenda, en la cual se realiza un ejercicio de búsqueda y jerarquización de situaciones problemáticas dentro de las organizaciones. ¿Qué significa eso? Es un proceso en el cual la organización realiza un diagnóstico interno, evalúa cuál es su situación actual interna, desarrolla todos sus procesos de gestión para validar cuál es su funcionamiento actual, qué problemáticas se están presentando, qué situaciones no deseadas también se están desarrollando al interior de la organización. Es decir, trata de identificar cuáles son los puntos débiles, los errores, los inconvenientes o las situaciones no deseadas, como lo he dicho, que se están presentando dentro de la empresa. Obviamente, situaciones o problemáticas
que pueden ser resueltas a partir de la implementación de una herramienta tecnológica, de estas herramientas de gestión. Dentro de este ejercicio también se buscará jerarquizar esas situaciones no deseadas que hemos logrado identificar. Debemos tratar de identificar aquellas que tienen tal vez una mayor incidencia o que generan algún mayor impacto sobre los resultados finales que percibe el cliente. Digamos que este es el sentido de jerarquizar, tratar de identificar cuáles de esas situaciones no deseadas repercuten de mayor manera en los resultados que perciben los clientes, los consumidores. La segunda etapa corresponde a la compatibilización. Y en este ejercicio, lo que desarrolla la empresa es salir a realizar una búsqueda de ofertas dentro del mercado, realizar una indagación dentro del mercado para tratar de validar cuáles son las ofertas que existen en términos de tecnología que permitan dar solución a esas problemáticas que anteriormente se han jerarquizado. Es decir, vamos a identificar esas herramientas tecnológicas que me permiten a mí eliminar o mitigar esas situaciones no deseadas que se están presentando dentro de la ejecución de procesos en mi empresa. Aquí, obviamente, pues deben validarse la mayor cantidad de herramientas posibles, validando las características que tiene cada una de esas herramientas, sus beneficios, sus cualidades, sus principales bondades. Y debe, obviamente, de igual manera jerarquizarse. Digamos que este es un ejercicio mucho más sencillo, porque si yo tengo jerarquizada esas problemáticas, pues aquellas herramientas que permitan dar solución de mejor forma a esas problemáticas puntuales, pues serán las herramientas que representen un mayor beneficio para mi organización. Pero en ese sentido, en esta actividad, en esta etapa de compatibilización, las organizaciones deben establecer un ejercicio de selección de algunas alternativas, selección de algunas herramientas que, digamos, que estén disponibles y que sean del interés de la organización para que sean implementadas. Bien. Al finalizar este ejercicio, nosotros tendremos un listado, una terna, 5, 6, ¿sí? Nombres de herramientas que estaríamos interesados en implementar dentro de la empresa. Luego de esa etapa de compatibilización, iniciamos la etapa de adopción, donde por medio de una negociación interna tomamos la decisión por una herramienta en particular. ¿Y por qué negociación interna? Debe desarrollarse un ejercicio de validación de los requerimientos que tendría la organización y de las bondades que tiene la empresa para tomar la decisión por una herramienta en particular. Esa herramienta que permita solucionar de mejor manera las situaciones no deseadas, esa herramienta que le aporte significativamente a la productividad y a la eficiencia de la organización, y esa herramienta que, por ejemplo, se acomode al presupuesto y al esfuerzo financiero que está desarrollando la empresa para ejecutar este ejercicio. Por eso se trata de una negociación interna. De parte de los diferentes niveles o de los diferentes apartados de la organización, se propondrá que se haga elección de una u otra herramienta, porque tal vez represente a ellos un mayor beneficio. Pero a partir de ese ejercicio de negociar internamente, se debe seleccionar aquella que represente un mayor beneficio, que le dé un mayor plus a la organización en términos generales. Con la elección de una herramienta en particular, de un nombre ya final, podremos dar finalización a esta primera fase de iniciación y entraremos en la segunda fase de implementación. Dentro de la fase de implementación existen dos etapas. La primera etapa es la etapa de adaptación, donde se deben desarrollar una serie de modificaciones procedimentales y organizacionales a la compañía. Las modificaciones procedimentales hacen referencia a los cambios que es necesario que se ejecuten dentro de los procedimientos de gestión de la compañía. Será necesario que se adecúen, se cambien, se estructuren algunos procesos de manera interna dentro de la organización para incluir
la utilización de esa herramienta tecnológica en el día a día de la compañía, para incluir la herramienta tecnológica en las actividades que desarrolla la organización. Modificaciones organizacionales hace referencia a las modificaciones de gran tamaño, modificaciones significativas, cambios de equipos dentro de áreas de trabajo, reubicación de personal, cambios de áreas totalmente o departamentos, porque ya no van a ser parte de la estructura organizacional. Son cambios, digamos que ya mucho más significativos. Y luego de esto, entramos en la etapa de aceptación, donde la organización debe incentivar la utilización de la herramienta tecnológica que está siendo implementada. Y es que, como lo mencioné en la sesión anterior, es común que cuando se implementa dentro de una compañía una nueva metodología de trabajo, un nuevo modelo de gestión, una nueva herramienta tecnológica, exista una resistencia al cambio. Eso es normal, es común, porque el trabajador percibe eso nuevo como algo que va a dificultar su trabajo, como algo que va a entorpecer sus resultados, como algo que está llamado a aumentarle su trabajo. Entonces, la organización, por medio de una campaña expectativa, por ejemplo, debe incentivar el uso extendido de esta herramienta tecnológica a lo largo de la organización e incluirla, como lo he mencionado con anterioridad, en el desarrollo de las actividades cotidianas. Luego de esa actividad, estaremos dando cierre a la fase de implementación e ingresaremos finalmente a la fase de uso, a la última fase de esta metodología. Esta fase de uso, a su vez, tiene dos apartados, dos actividades. Una primera actividad que corresponde a la rutinización. Esta actividad de rutinización corresponde a la inclusión de la tecnología en las actividades cotidianas que desarrolla la empresa. Es decir, que realmente se incluye por completo la herramienta dentro del quehacer diario de trabajo. Es inherente esa herramienta a las actividades que se ejecutan por parte de la organización. No se podría concebir el desarrollo de un proceso sin la utilización de esa herramienta. Es decir, está completamente adherida la herramienta a los procesos de gestión. Y la siguiente, que es la etapa de apropiación. Esa etapa de apropiación hace referencia a la inclusión de la herramienta tecnológica en los ejercicios de medición interna de la compañía en términos de productividad y eficiencia. Es decir, validar que efectivamente la herramienta ha generado algún aporte significativo a los resultados organizacionales y tal vez, obviamente, a esos objetivos que inicialmente se trazaron, que era dar solución a unas problemáticas particulares. En la sesión anterior, entonces, les mencioné que el día de hoy les presentaría algunos ejemplos de el desarrollo de esos ejercicios de implementación. Son 3 ejemplos de organizaciones que pude tomar como objeto de estudio en el desarrollo de mi estudio de maestría. El primero de esos casos corresponde a la organización Transporte Sánchez Polo. Yo pude implementar o pude desarrollar ese ejercicio validando el proceso de implementación de tecnologías en 3 organizaciones de transporte de carga terrestre en Colombia, diferenciadas por su tamaño. Una empresa grande, que corresponde a esta organización Transporte Sánchez Polo; una empresa mediana, que corresponde a la organización Transporte Sinantra; y una organización pequeña, que corresponde a la organización Transportes Sancarga. Esas fueron las 3 organizaciones que fueron objeto de estudio durante mi trabajo de investigación académica. Estas 3 organizaciones, de manera particular, les adelanto que desarrollaron la implementación de su herramienta tecnológica en el mismo nivel. Es decir, de acuerdo a esa clasificación que establecía Swanson, fueron innovaciones de tecnologías de información y comunicación en los procesos de administración de la organización. Fueron la implementación de algunos sistemas de gestión que buscaban principalmente
optimizar sus procesos de gestión, los resultados que estaban consiguiendo como compañías y articular de mejor forma su accionar. Entonces, la primera organización se trata de Transportes Sánchez Polo. Como ya lo mencioné, el tipo de implementación que desarrolló fue en el nivel 2 o el tipo 2, implementación TIC en los procesos de administración interna de la organización y desarrolló por completo las actividades de la metodología. En esa primera actividad de jerarquización de situaciones problemáticas, la organización identificó que para continuar compitiendo en un mercado con altos estándares de competitividad, con una sobreoferta del servicio, con una demanda baja, ¿sí? Eh, pues necesitaba optimizar muy bien cada uno de los procesos que se ejecutaban internamente. ¿Sí? De cierta manera, su objetivo principal era continuar compitiendo dentro del mercado a partir de optimizar sus procesos de gestión y reducir los tiempos de respuesta frente a los cambios o las mutaciones que se presentaban en el entorno. La organización de cierta manera identificó que tal vez cuando se presentaba algún cambio en el entorno, cambio de tipo económico, tecnológico, pues realmente la organización se tardaba en dar respuesta a esas mutaciones, a esos cambios, y realmente pues no se podía en algunas ocasiones mitigar los efectos negativos que esas mutaciones podían llegar a representar. Entonces, de cierta manera, esta organización particularmente se centró en la implementación de una herramienta que facilitase la articulación entre sus procesos y permitiese obviamente también desarrollar ese ejercicio de optimización en los tiempos de cada uno de ellos. Una vez identificada ese objetivo de la organización, se buscó verificar qué tipo de herramientas tecnológicas le permitirían dar respuestas a necesidades de la compañía. La organización evaluó 3 proveedores, SAP, Oracle y GT Nexus. Pero acá hay algo muy importante respecto a este ejercicio, y es que la organización se tomó su tiempo para validar sus necesidades, para realizar ese diagnóstico interno y para levantar unos requerimientos. La organización estableció una lista de chequeo de cuáles eran las necesidades que tenían ellos como organización, que necesitaban que cumpliese esa herramienta tecnológica para asegurarse, obviamente, que valdría la pena, ¿no? Que hacer esa inversión tan grande que representaba adquirir una herramienta como estas, pues que realmente eso valdría la pena, que les permitiría resolver muchos inconvenientes y que les permitiría al final alcanzar unos objetivos claros. Nos damos cuenta que acá se diferencia mucho de lo que yo les mencionaba en, en sesiones anteriores, ¿no? Que las organizaciones en muchos casos implementaban sus herramientas tecnológicas sin saber el por qué, sin conocer el motivo, sin tener claro un objetivo. Acá en este caso nos damos cuenta que la organización tenía muy claro el por qué iba a desarrollar ese proceso y tenía muy claro los objetivos o los resultados que quería alcanzar. Y tenía claramente definido también los requerimientos que debía contar la herramienta tecnológica para desarrollar ese ejercicio de implementación. Entonces ellos elaboraron una lista de chequeo y se encargaron de evaluar los proveedores para identificar cuál de esos proveedores le representaba un mayor beneficio a su empresa. Finalmente, ese ejercicio de evaluación en la etapa de adopción lo desarrolló un comité integrado por las gerencias de la compañía, las jefaturas y las coordinaciones. Estableció un comité, un ejercicio de evaluación global, donde se escucharan los diferentes puntos de vista, donde se escucharan em, la percepción que tenía cada uno de los jefes, por lo menos medios, de los niveles medios de la organización, respecto a las bondades que les estaba presentando esa herramienta frente a los problemas o las situaciones no deseadas que ellos también allí expresaron, para validar que efectivamente entonces estuviesen dando una respuesta efectiva a las necesidades de la organización. Finalmente, la organización tomó la decisión por implementar
una de estas herramientas tecnológicas, si no me equivoco, fue Oracle. Más adelante hago mención al respecto. Pero puede que me equivoque, pero si no estoy mal, fue Oracle la herramienta que ellos implementaron. Em, e ingresaron en la etapa de implementación. ¿Se desarrollaron modificaciones? Obviamente sí, modificaciones procedimentales fue necesario desarrollar porque obviamente ahora los procesos de gestión interna de la empresa iban a ejecutarse de manera totalmente distinta, iban a desarrollarse de manera diferente. Ahora la organización tendría que empezar a desarrollar actividades totalmente distintas. La organización tendría ahora que empezar a ejecutar eh, algunos procesos con la utilización directa de una nueva tecnología. Entonces era necesario modificar los procedimientos internos de gestión. Pero una de las modificaciones más significativas fue obviamente una modificación organizacional. Y es que anteriormente existían dos unidades de negocio. Prácticamente se podría decir que dos empresas por separado. Por un lado estaba Transporte Sánchez Polo, la organización dedicada al transporte de carga vía terrestre en Colombia. Y por otro lado estaba la organización Logística Distribución Sánchez Polo, organización que se encargaba de mensajería, de encargos, de envíos dentro de la ciudad o de repartir esa mercancía que transportaba entre ciudades, entre municipios, la organización de Transportes Sánchez Polo. Con la implementación de la herramienta, se puede decir que se integraron estas dos compañías, se integraron estas dos organizaciones, dejaron de funcionar cada una como una empresa por separado a, a partir de la implementación y con la utilización de esta herramienta tecnológica, se fusionaron esas dos organizaciones a funcionar como una macroorganización mucho más estructurada y funcionando a partir de la articulación que le permitía desarrollar precisamente la herramienta tecnológica. Después, en la etapa de aceptación, la organización no implementó una estrategia de incentivación a la utilización de la herramienta, sino que se concentró más bien en sanciones, en castigos a aquellos que no hicieran uso eficiente y efectivo de la nueva herramienta que se estaba implementando dentro de la organización. ¿Realmente de qué se trataba? De sancionar a las personas que no estuviesen cumpliendo con el desarrollo de los procesos, porque los procesos internos de gestión se habían modificado para que ahora se hiciese uso de una nueva herramienta tecnológica. Pero si un trabajador no lo hacía uso de esa herramienta, significaba que no estaba desarrollando adecuadamente su trabajo. Entonces, por eso las sanciones. Y luego, finalmente, se desarrolló por último la fase de uso. Se podría decir que se desarrolló porque al momento de realizar el estudio, la herramienta hasta ahora estaba en su proceso inicial de implementación. Entonces, se puede decir que dentro de la inclusión en las actividades cotidianas de la organización, efectivamente, al ser parte esta tecnología de todos los procesos de gestión de la empresa y de la articulación de dichos procesos, estaba incluida completamente en las actividades cotidianas que desarrollaba la organización. Era imposible que se desarrollase el trabajo sin hacer uso de la herramienta. Y como apropiación, es decir, como objeto de medición de los resultados de la compañía, era muy temprano eh, poder realizar este ejercicio, porque realmente en el momento en el cual se realizó este estudio, la empresa apenas llevaba 3 meses desarrollando el ejercicio de implementación, pese a que el tiempo que ellos habían presupuestado para ese ejercicio era de 3 años. Entonces apenas iba un 8.3% del tiempo que ellos habían estipulado para la implementación de la herramienta. Es decir, ya habían desarrollado las modificaciones procedimentales y estructurales, estaban, digamos que en esa dinámica de cambio, y ya estaban empezando allí a alimentar la información. Se venía en ese camino una serie de solicitudes al proveedor de modificar la herramienta, nuevos cambios procedimentales, de pronto, ¿por qué no incluso algunos estructurales? Este fue, en términos generales, el proceso pleno que desarrolló la organización en la implementación de la herramienta. Suena rápido, pero realmente eso tardó mucho tiempo. Ya al finalizar vamos a hacer una reflexión frente al tiempo que tardó cada organización.
El segundo ejemplo es de la organización Transportes Inantra. Esta organización también desarrolló la implementación de una herramienta tipo 2, innovaciones TIC en procesos de administración interna de la compañía. ¿Cuál fue su objetivo? Es decir, en esa búsqueda de situaciones no deseadas, de problemáticas, ¿a qué se orientó esta organización? También, al igual que la organización de gran tamaño, esta organización identificó un alto nivel de competitividad dentro del mercado, una gran sobreoferta en ese mercado y una demanda muy baja. Por lo tanto, muchos competidores para pocos clientes. Entonces, objetivo de la organización, optimizar sus procesos de gestión para poder permanecer compitiendo en ese mercado con una competencia bastante alta. Una vez definido este objetivo por parte de Transportes Inantra, se desarrolló el ejercicio de compatibilización. En este caso solamente se evaluaron dos proveedores. Se evaluó el proveedor Oracle y SAP, los de mayor reconocimiento en nuestro mercado. Al igual que en la organización Transportes Sánchez Polo, esta empresa estableció un comité para desarrollar el ejercicio de evaluación de las herramientas. Estuvo integrado por coordinadores, jefes de área y los directivos de la empresa. Ese mismo comité se encargó de evaluar esas herramientas que estaban disponibles en el mercado para ser implementadas. Pero a diferencia de la organización Transportes Sánchez Polo, aquí no se fijó en los requerimientos, sin establecer una lista de chequeo de las necesidades que tenía la empresa respecto a esa herramienta, sino se centró puntualmente en los beneficios, en las bondades que tenía cada uno de estos ofertantes. Y obviamente también se tomó como referencia el costo que tenía cada uno de ellos. De cierta manera, se evaluó estas herramientas bajo un costo-beneficio. ¿Cuánto no le cuesta a la organización y qué le va a representar como beneficio a la empresa la implementación de alguno de esos dos proveedores? Cuando se tomó la decisión por uno de estos proveedores de manera particular, SAP, si no estoy mal en este caso, fue la decisión. La organización desarrolló un ejercicio de modificaciones internas. Principal cambio que se ejecutó fue la automatización de muchos procesos que anteriormente se venían manejando de manera manual. Fue necesario también en algunas ocasiones reubicar el personal interno de la compañía. Cambio significativo, la organización empezó a manejar documentación de manera electrónica, de manera digital, y mucha de la documentación física ya no era necesario utilizarla. Y ese departamento, ese espacio de archivo que utilizaba la organización, pues ya no era necesario usarse dentro de la compañía y ese personal de archivo, en el caso de esta organización, fue reubicado en otras actividades dentro de la empresa. A diferencia de Transportes Sánchez Polo, esta organización sí desarrolló campañas de expectativa. Incentivó a los trabajadores a hacer uso eficiente de la nueva herramienta tecnológica. No que lo viesen como algo que iba a afectar su trabajo, que lo iba a dificultar, que de cierta manera iba a afectar su día a día, sino por el contrario, se concentraron en hacer ver esa herramienta tecnológica eh, como algo que les permitiría a los trabajadores optimizar sus resultados, mejorar su día a día, mejorar sus actividades. Finalmente, bueno, cabe resaltar que también esta organización desarrolló muy buenos ejercicios de capacitación. Antes de la implementación de la herramienta, solicitó al proveedor que desarrollase unos ejercicios de capacitación continua y permanente en la organización para que en el momento en que la herramienta se implementase, pues los trabajadores tuviesen pleno conocimiento de cómo utilizarla. Cuando llegamos a la medición de la fase de uso, en efecto era la herramienta SAP la que implementó esta organización. La misma se encontraba en etapa de implementación y era demasiado prematuro para determinar si efectivamente la herramienta estaba incluida
dentro de todos los procesos o dentro de la mayoría de los procesos de gestión de la empresa. Si se había vuelto algo indispensable su utilización. Por esa misma razón, era difícil evidenciar resultados alcanzados por el tiempo tan prematuro de la herramienta cuando había sido implementada, pero sí, notoriamente, y esto de acuerdo a la percepción de los jefes de área, los coordinadores de trabajo, evidenciaron que obviamente la implementación de la herramienta a partir de automatizar muchos procesos manuales había permitido la reducción del tiempo de muchos de los procesos de gestión de la compañía. En el momento en que yo desarrollé precisamente este estudio, pues fue un momento en que las organizaciones de carga se encontraban en un momento de cambio, un momento de una necesidad. Por allá en el año 2012 se dio apertura al oleoducto Bicentenario. Antes de eso, se puede decir que por ahí del 2008 al 2012, el 80% de las tractomulas en nuestro país se dedicaban al transporte de crudo. Por allá en Rubiales, era el principal destino de las empresas de, de carga. Las personas invertían en camiones, que si bien un camión les costaba 300 millones de pesos en ese tiempo, eh, podían fijar contratos con las petroleras por 21 millones de pesos. 21 millones que prácticamente les quedaban, por decirlo de alguna manera, libres, porque los gastos de mantenimiento y demás, eh, digamos que el contrato podría ser por 27, si no estoy mal. De esos 27 les podían quedar 21 millones libres. 21 millones mensuales, pues es algo bastante bueno, ¿no? La comercialización de tractomulas en nuestro país en el año 2011 fue superior a los 11.000 tractomulas que se vendieron en nuestro país. Mientras que en el año 2012, ya cuando se dio apertura al oleoducto Bicentenario, la comercialización de tractomulas cayó por los 1.300, es decir, ni siquiera el 10%, más o menos el 10%. Cuando se dio apertura al oleoducto Bicentenario, toda esa cantidad de tractomulas que se dedicaban al transporte de crudo, como lo digo, el 80% de las tractomulas que estaban en el país, se quedaron sin mercado. Y todo ese 80% del total del mercado pasó al transporte de mercancías, al transporte general de carga. Por eso mencionaba yo con anterioridad la sobreoferta del servicio y la poca demanda. Esa demanda que había antes para un 20%, ahora estaba para el 100%. La gran cantidad de oferta que había en este país de empresas de transporte todavía existe. Entonces, más o menos para el año 2016, todavía esas organizaciones se enfrentaban a eso. Todavía se presentaba ese mercado de alta competitividad, de necesidades por parte de las organizaciones, grandes quiebras de empresas, muchísimas empresas habían quebrado, más o menos desde el año inmediatamente siguiente, 2013, 2014, y para el 2014, 2015 las empresas empezaron a ver esto, a ver la necesidad de empezar a desarrollar la implementación de herramientas, la implementación de tecnologías que les permitieran continuar compitiendo. La tercera empresa a evaluar fue la organización Transportes San Carga. Esta organización también desarrolló un ejercicio de implementación tipo 2, innovaciones TIC en procesos de administración interna de la compañía. Dentro de la verificación de la problemática, a diferencia de las dos organizaciones anteriores, esta organización no expresó como necesidad particular el ser competitivo en el mercado, el continuar compitiendo, sino que particularmente manifestó algunas exigencias que fuera del hecho, el Ministerio de Transporte les estaba estableciendo a las organizaciones para poder competir. Ministerio de Transporte. Pueden estar relacionadas con exigencias para modernizar y mejorar el sector,
Por otro lado, algunos lo veían como exigencias que estaban llamadas era a tratar de hacer un filtro, ¿no? Precisamente tratar de eliminar tanta oferta de ese servicio y tratar de regularlo un poco mejor, que no existiera tanta oferta eliminando a muchas organizaciones del mercado. Lo cierto es que habían unas exigencias nuevas que establecía el Ministerio de Transporte y que las organizaciones deberían cumplir si querían continuar compitiendo en ese mercado de transporte. Identificada esa problemática o esa necesidad, la organización pasó al ejercicio de realizar la eh, verificación de herramientas que permitieran dar solución a ese inconveniente. Esta organización no convocó de manera global a diferentes apartados de la empresa, tampoco se contase con mucho personal, sino que encargó a un individuo particular, al personal encargado de las tecnologías y desarrollo de la compañía, el área de IT. Ese fue el encargado de evaluar esas herramientas tecnológicas, los diferentes ofertantes, que les permitiera eh, implementar esa herramienta dentro de los sistemas de cómputo con los cuales contaba la empresa. En este caso solamente fue evaluado una herramienta, se trata de Oracle, no de todo el sistema, de Oracle Transportation Management, algunos módulos, porque con esos módulos se alcanzaba a cumplir con las exigencias del ministerio. Este personal fue el encargado de validar las bondades de la herramienta y evaluar si precisamente con esos módulos que se necesitaban o que se habían observado, se cumplía con los requerimientos del ministerio. La organización, obviamente, en la etapa o en la fase de implementación, desarrolló modificaciones internas. Muchos de los procesos que anteriormente se desarrollaban de forma manual, ahora se desarrollarían por medio del sistema de información. Es decir, que varios procesos de gestión mutaron, varios procesos de gestión se modificaron. Y cabe resaltar que en ese ejercicio de implementación de la nueva herramienta, la herramienta no fue bien vista por parte de los trabajadores de la compañía. La herramienta no se recibió de buena manera por parte de los diferentes colaboradores al identificar que pues esto modificaba su trabajo. Ellos venían acostumbrados a desarrollar una serie de actividades, que estaban acostumbrados a desarrollar un trabajo particular y ahora con esa nueva utilización y esa nueva herramienta pues de pronto se les dificultaba un poco más. Los miembros de la organización utilizan la herramienta de Oracle Transportation Management sencillamente porque es necesario. Ya los procesos de gestión no se pueden ejecutar si no se hace uso de la herramienta. Es totalmente necesario que se utilice OTM para poder desarrollar los procesos, o sea que está completamente incluida en las actividades cotidianas de la empresa. Y en términos de resultados, la organización mencionó en su momento que la herramienta le había permitido optimizar los resultados eh, de operatividad porque le permitía hacer uso más eficiente de su flota vehicular, le permitía organizar de mejor forma su carga, le permitía organizar de mejor manera su trabajo y le permitía obviamente alcanzar mejores resultados en la utilización de sus recursos. Bien. En términos generales, este proceso fue, como se nota, creo yo, mucho más corto, mucho más sencillo. Obviamente es una organización más pequeña que no cuenta con el mismo músculo financiero para desarrollar este tipo de actividades, ni el tiempo, ni el personal. Entonces, por eso identificamos que, de cierta manera, las actividades no fueron tan complejas. Digamos que fuimos de más a menos, ¿no? De la organización con un proceso mucho más complejo a una organización con un proceso muchísimo más simple. Entonces, en este comparativo que nosotros podemos desarrollar en estas tres organizaciones, finalmente podemos encontrar que en dos de las empresas se implementó el aplicativo Oracle Transportation Management en la organización grande, todo el módulo, o sea, toda la herramienta, y en transporte se encarga, como lo mencioné hace algún momento, fueron solamente algunos módulos, no toda la aplicación por completo. En el caso de transporte sin Antras se implementó la herramienta SAP Transportation Management. El objetivo de dos de estas organizaciones era el de gestionar de mejor forma sus procesos de gestión para continuar compitiendo dentro del mercado. Es decir,
encontrar algún tipo de ventaja o perfil competitivo que les permitiese continuar desarrollando su actividad. En el caso de la organización Transportes Sancarga, simplemente ellos decidieron la implementación de su herramienta tecnológica con el objetivo de cumplir con algunos requerimientos básicos mínimos que establecía el Ministerio de Transporte en Colombia. Los tiempos. Mientras que la organización Transportes Sánchez Polo se tomó 4 años para realizar su diagnóstico, para conocer las bondades de cada herramienta tecnológica y para seleccionarla. 4 años. 3 de esos años se habían presupuestado para desarrollar el ejercicio de implementación, de modificar la herramienta, modificar algunos procesos, empezar a desarrollar el ejercicio de alimentación de la herramienta. Y cuando este ejercicio se desarrolló, llevaban 3 meses de esos 3 años. Es decir, el proceso llevaba 7 años. Ya, desde antes del 2012, con lo que les acabo de anunciar, ya la organización había identificado esa necesidad y había empezado a desarrollar el ejercicio. En el caso de la organización Transportes Sinantra, el proceso completo de evaluación, selección e implementación de la herramienta tardó 2 años. Más o menos lo que les digo. Ellos evidenciaron esa necesidad por allá por el 2013, 2014, cuando empezó a, a presentarse tanta sobreoferta del servicio, a las empresas empezar a tener números rojos y se dio la implementación de la herramienta. Pero en el caso de la organización Transportes Sancarga, todo el ejercicio completo se desarrolló en un solo año. En 6 meses se desarrolló la evaluación y la selección de la herramienta. Y en los otros 6 meses se desarrollaron la implementación, modificación y puesta en marcha de la herramienta dentro de la estructura de la organización. ¿Por qué tan corto tiempo? Recordemos, la organización venía funcionando mal que bien, con dificultades, con problemas, con deudas y demás, pero venía funcionando. Y ellos solamente se tomaron la decisión de implementar esa herramienta cuando fue estrictamente necesario, cuando o la implementaban o el ministerio no les permitía continuar operando. Entonces, fue un ejercicio que respondía solamente a una necesidad y era cumplir con unos lineamientos mínimos del ministerio. Bien. Ahora bien, estas 3 organizaciones evaluaron diferentes herramientas. En el caso de Transportes Sánchez Polo se evaluaron 3 herramientas, ya las mencioné en la descripción del proceso anteriormente. En el caso de Transportes Sinanta se evaluaron los 2 principales ofertantes, los más conocidos. De pronto GT Nexus no es tan conocido, pero también es una herramienta bastante buena, bastante significativa para la gestión de organizaciones logísticas. Sucede que de pronto, como lo he dicho, Oracle y SAP son en términos generales los 2 productores de software con mayor reconocimiento en nuestro mercado. No estoy hablando a nivel mundial, sino en nuestro mercado. Y Transportes Sancarga solamente evaluó unos módulos, no la aplicación completa, unos módulos de Oracle Transportation Management. Las personas que estuvieron involucradas en el ejercicio de verificación, de evaluación de las herramientas, en el caso de la organización grande y mediana, de Transportes Sánchez Polo y Inantra, fueron organizaciones que integraron comités, cada una con un personal distinto, obviamente dependiendo de su estructura organizacional, pero se integraron comités. Fue un comité el encargado de validar, de evaluar cuáles eran las características de cada una de esas herramientas tecnológicas, comparándolas obviamente con las necesidades propias que tenían las empresas. En el caso de Transportes Sancarga simplemente se integró al personal de IT, del departamento de IT de la compañía, con el acompañamiento tal vez de algunos líderes de trabajo de otras áreas de la operación, pero él era el personal directamente encargado de evaluar si esa herramienta tecnológica cumplía con los requerimientos del ministerio. Bien. Y finalmente, el proceso de evaluación de esa herramienta, en el caso de la organización grande, se realizó por medio de una lista de chequeo, donde se hizo mención
de las principales necesidades o requerimientos que tenía la empresa. En el caso en Transportes Inantra, cada jefe de área se encargó de verificar que efectivamente esa herramienta cumpliese con las necesidades de su área de trabajo. Y en el caso de la empresa de Transportes Ancarga, el ingeniero se encargaba de validar que efectivamente esa herramienta cumplía con las exigencias del Ministerio de Transporte. Bien. ¿Cómo se desarrolló la implementación de esa herramienta en las tres organizaciones? En la organización grande y mediana fue de manera paralela, es decir que mientras se estaba implementando la herramienta, la organización o los trabajadores de la organización continuaban desarrollando su ejercicio normal. En paralelo se iba implementando. En el caso de transportes de carga sí fue un reemplazo total, fue un momento a otro, fue cambiar las actividades de cómo se venían ejecutando anteriormente y de un día para otro empezarlas a ejecutar de manera distinta. Modificaciones realizadas, creo que ya las mencioné con anterioridad, la integración de las dos empresas en el caso de Transportes Sánchez Polo y en el caso de las otras dos organizaciones, principalmente la automatización de los procesos. Aunque en el caso de Transportes Sinantra sí fue particular la necesidad de reubicar personal interno que ya no sería necesario que desarrollase sus actividades que hasta el momento venía desarrollando. ¿Bien? ¿Y cuál fue el ejercicio que desarrollaron estas organizaciones para motivar el uso de la herramienta? En el caso de Transportes Sánchez Polo y Transportes Ancarga, es decir, de la empresa grande y la pequeña, fueron sanciones, puntualmente, castigo a quienes no hicieran uso de la herramienta de manera eficiente. Y en el caso de Transportes Inantra, sí fue la única organización que creó campañas de expectativa que motivó a los trabajadores a hacer uso adecuado de esas nuevas herramientas que se estaban implementando internamente. Finalmente, en las tres organizaciones era bastante prematuro, por esto que les acabo de mencionar hace algunos momentos, que era un momento álgido en el mercado, que era una necesidad particularmente de desarrollar ese ejercicio de implementación de algunas herramientas tecnológicas. Y en los tres casos era prematuro salir a decir si la organización o las organizaciones habían alcanzado algún resultado o no, si habían permitido alcanzar algunas optimizaciones, si habían alcanzado a conseguir algunos beneficios. Era muy prematuro. Entonces, de cierta manera, esto no se pudo evaluar en este momento, si realmente la implementación de las nuevas herramientas habían repercutido en algún resultado en términos de productividad y eficiencia de la compañía. Pero sí en las tres organizaciones era visible, y esto lo digo por la mención que realizaron coordinadores y jefes de área en ese momento, que era evidente el hecho de que el tiempo se había reducido en la operatividad y en la gestión entre los diferentes procesos. Era evidente que muchos procesos, al automatizarse, pues habían reducido su tiempo de ejecución y por lo tanto se esperaba que al momento en el cual se desarrollase el ejercicio de validación, de evaluación de cuáles habían sido los resultados en términos de competitividad y eficiencia, pues que los resultados fuesen beneficiosos o fuesen los que estaban esperando las organizaciones. ¿Bien? Mis estimados estudiosos, estas eran las temáticas o realmente la presentación que yo quería traerles el día de hoy. Les agradezco a todos por su atención. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente de resolver esas inquietudes. Les agradezco nuevamente por la atención y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Una feliz noche y hasta pronto.